El derecho colombiano nace debido al proceso de creación y conformación de una nación por medio de la identidad de los pueblos, que se basa en un fenómeno étnico encarnado en el mestizaje, para que los habitantes de un país sean regidos por el mismo gobierno. Se pasa del periodo de colonia, donde se dio el descubrimiento de América en 1492, a la conquista española, los cuales trajeron las leyes de Europa para declarar libres a los grupos étnicos. Luego viene la independencia de América en 1810 y se aplica al territorio nacional la ley del poder legislativo como primera orden. Y así llegamos al derecho colombiano, el cual es el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico vigente. El Estado colombiano se rige por la Constitución de 1991. Con esta nueva constitución política se abrió en Colombia un proceso de participación ciudadana y, más concretamente, un nuevo marco democrático fundamentado en el reconocimiento legal de los derechos fundamentales para todos y cada uno de los colombianos. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, con autonomía en sus entidades territoriales. Colombia tiene un sistema político republicano, democrático y representativo, en la cual existe una clara división de poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este, el presidente y el vicepresidente son electos directamente por medio del sufragio universal por mayoría absoluta. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno. Es elegido por voto popular cada 4 años y cuenta con un vicepresidente que lo acompaña en su mandato. En este, el Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, ejerce el poder legislativo. El Senado está compuesto por 102 senadores, de los cuales 100 son elegidos por circunscripción nacional y 2 elegidos por una circunscripción especial indígena. En tanto, la Cámara de Representantes está formada por 166 representantes elegidos por circunscripción departamental por un periodo de 4 años. Estos pueden ser reelectos. Los senadores y los representantes de la Cámara son elegidos por un periodo de 4 años. Existen 4 altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de Justicia. Esta actúa como tribunal de casación, juzga al presidente e investiga y juzga a los miembros del Congreso. La Corte Constitucional es un tribunal permanente, autónomo, cuya función es la defensa del orden constitucional. Le corresponde reformar la Constitución, elaborar las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración del Estado. Desde el principio de su existencia, el hombre se mueve, anda y desplaza. Quiere ir cada vez más lejos. Para satisfacer sus necesidades, indudablemente, tiene que inventar o mejorar las ideas con nuevos descubrimientos. Pasó de desplazarse desde su propio cuerpo a desplazarse con la ayuda de animales, y debido a grandes cambios impulsados por sus necesidades, llega hasta las máquinas. Remontamos primero al año 3500 a 5350 a.C., con la invención de la rueda, primer transporte en la historia de la humanidad. Su origen se remonta al Antiguo Egipto y Mesopotamia. Con este se facilitó el transporte de objetos pesados. No se tiene constancia de quién la inventó o de quién la ideó. Luego pasamos al nacimiento del transporte urbano mundial en el siglo XVII, aproximadamente en el año 1662, para facilitar la vida de los ciudadanos y el derecho a transportarse.
Pascal desarrolló un sistema de transporte urbano de carruajes con itinerarios fijos, tarifas y horarios regulares. Pasamos al primer vehículo a vapor en el año 1769, hecho por Nicolas Joseph Cugnot, el cual dio un gran paso al construir un vehículo de vapor con motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. Además, en la Revolución Industrial se comenzó la fabricación de nuevos ferrocarriles que transformó de manera revolucionaria el modo en que se viajaba y transportaban mercancías a lo largo de todo el mundo. En Estados Unidos, el ferrocarril comunicó las costas este y oeste. La fabricación de ferrocarriles precisó de importantes inversiones tanto de empresas como del Estado. En 1882, el Estado colombiano autoriza a Bogotá la implementación de un servicio de ferrocarril urbano, así es como llega al primer tranvía del país. Habría que decir también que después de la creación de la Ley 33 de 1986, comenzaron a aparecer los primeros buses que funcionaban con gasolina en el país. Con el tiempo fue creciendo la población del país, lo cual implicó la construcción de nuevas vías. Por ende, luego se empieza a hacer uso de los buses eléctricos. Ya en el año 1999 se comienza a utilizar el sistema de transporte Transmilenio, la cual se fue expandiendo por todas las ciudades del país, solo que con diferentes nombres. Finalmente, llegamos al Sistema Integrado de Transporte Transcaribe del Distrito de Cartagena, el cual en el año 2015 pasó de ser un proyecto de 10 años de ejecución retardada que poco a poco fue tomando forma hasta convertirse hoy en un sistema integrado de transporte masivo, que da sus primeros pasos en medio de un debate entre usuarios, transportadores, conductores de vehículos particulares, consejo y distrito. Sentencia T-604 del 92, donde se resalta a nivel del individuo, el transporte es un instrumento de efectividad de los derechos fundamentales. Tratándose del transporte público de pasajeros en zonas urbanas, los usuarios del servicio tienen derecho a expresar sus opiniones y la autoridad el deber de atender sus peticiones cada vez que una decisión administrativa de modificación de las rutas pueda afectar sus intereses. También podemos presentar como ejemplo de aplicación del derecho a transporte público la sentencia T-604 del año 1992, por la cual se autoriza transitoriamente a Transcaribe la prestación del servicio desde Cartagena hasta el Centro Administrativo Departamental CAT, sede de la Gobernación de Bolívar, ubicada en el municipio de Turbaco, para la realización de una prueba piloto, tomas de información y estadísticas del servicio. Basándonos en estas dos sentencias, afirmar que el derecho al transporte público en los ciudadanos colombianos y cartageneros se está ejerciendo en su debida norma bajo la determinación de cada uno de los directores para brindar un servicio y un derecho fundamental a los cartageneros y colombianos. Cabe resaltar que el derecho al transporte público es un derecho inviolable para todos los ciudadanos al garantizar el completo desarrollo de su movilidad, educación y cultura. El beneficio social de esta norma se refleja en el hecho de que varios estudios realizados en el sector educativo han señalado como una de las principales causas de deserción escolar la falta de recursos de la familia para cubrir los gastos de transporte de los estudiantes. Entender el sistema jurídico colombiano a través de la historia de nuestro derecho, por lo cual es adecuado decir que el transporte en calles y carreteras mediante los diferentes vehículos que permiten el tránsito terrestre son una de las formas contundentes para asegurar el goce efectivo de la libertad de locomoción. El transporte público es una historia en desarrollo y ha sido un elemento vital para la fuerza laboral,
para la activación de la economía y para facilitar la vida de los ciudadanos por la necesidad del transporte de larga distancia.